Beatrice Sterling no era una niña. Era un desastre natural envuelto en seda. Su padre, Arthur Sterling, era dueño de la mitad del horizonte de Manhattan. Sin embargo, no podía comprar la obediencia de su hija de 7 años. Ella había masticado y escupido a 12 niñeras en 6 meses. Los mejores psicólogos la llamaban intratable, insistiendo en que necesitaba un equipo frenético de expertos. Pero los expertos estaban equivocados. No necesitaba un doctorado ni un disciplinario. Necesitaba a Riley una mujer con $3 en su cuenta bancaria y manchas en su delantal. Esta camarera hizo lo impensable, exponiendo el oscuro secreto que se escondía tras las puertas de un multimillonario. La hora punta del almuerzo del martes en el Silver Spoon siempre era una pesadilla, pero hoy el aire se sentía más pesado. Riley Miller se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, equilibrando una bandeja de hamburguesas tibias. Le palpitaban los pies. Las suelas de sus zapatillas se habían desgastado hace semanas, y cada paso sobre la baldosa dura era un recordatorio del alquiler que debía. Riley tenía 26 años, pero sus ojos reflejaban el agotamiento de alguien del doble de su edad. No se suponía que ella estuviera aquí. Hace 3 años estaba a la mitad de la carrera de enfermería, antes de que el diagnóstico de su madre agotara sus ahorros y obligara a Riley a cambiar los libros de texto por delantales. La mesa 4 necesita relleno. Riley, muévete, ladró su gerente Rick desde la ventanilla del pase. Voy, murmuró ella manteniendo la cabeza baja. La campana sobre la puerta repicó no con el tintineo habitual, sino aparentemente con el anuncio de un heraldo. El ruido en el restaurante cesó al instante. Entró un hombre que parecía recién salido de una portada de Forbes, Arthur Sterling. Incluso Riley, que evitaba las noticias, conocía el rostro, mandíbula afilada, traje gris, acero, y ojos que parecían estar calculando constantemente la depreciación de todo lo que tocaban. Pero hoy parecía agobiado. Arrastrándose detrás de él, sosteniendo una muñeca blanca inmaculada por una pierna, estaba Beatrice. Beatrice Sterling tenía 7 años, vestida con un abrigo Burberry que costaba más que el coche de Riley. Tenía rizos dorados y cara de ángel, pero su expresión era pura malicia absoluta. Detrás de ellos iba una mujer con aspecto frenético en uniforme azul marino, la niñera número 12 presumiblemente. Tomaron el reservado de la esquina, el mejor reservado. No quiero estar aquí, anunció Beatrice. Su voz no era un quejido, era una fría declaración de hechos. Ve, por favor. Arthur suspiró mirando su reloj. El chef en casa está enfermo. Comemos algo rápido, luego te dejo en las lecciones. La señorita Gables se sentará contigo. Odio a la señorita Gables. Huele a perro mojado, dijo Beatrice en voz alta. La niñera se estremeció. Arthur se pellizcó el puente de la nariz. Solo pide Beatrice. Riley se acercó a la mesa, libreta en mano. No puso la sonrisa falsa que usaba para los turistas. Estaba demasiado cansada. «¿Café negro 2 tragos?» dijo Arthur sin levantar la vista. «¿Y para la princesa?» preguntó Riley mirando a la niña. Beatriz la fulminó con la mirada. «Quiero un batido de chocolate. Pero lo quiero en una copa de cristal, no de plástico, y si está demasiado espeso lo voy a tirar al suelo». Riley arqueó una ceja. El restaurante volvió a quedarse en silencio. Los clientes miraban. «Solo tenemos plástico para niños, cariño», dijo Riley rotundamente. «No soy un cariño, soy una Sterling», espetó Beatriz. «Tráeme el cristal». Arthur levantó la vista avergonzado. «Solo. Puedes hacerlo, pagaré por el vaso si ella lo rompe». Riley vaciló, luego asintió. Regresó 5 minutos después. El batido estaba en una pesada copa de helado de cristal. Ella la dejó sobre la mesa. Beatriz lo miró fijamente. Miró a su padre que estaba escribiendo en su teléfono. Miró a la niñera que estaba temblando. Luego miró a Riley. Con un movimiento lento y deliberado, Beatriz empujó el vaso. Se hizo añicos contra el suelo de baldosas. El lodo de chocolate salpicó las zapatillas gastadas de Riley y manchó el dobladillo de sus jeans. El restaurante jadeó. Arthur se levantó de un salto. «Beatriz». Estaba demasiado espeso.
dijo la niña cruzándose de brazos. Miró a Riley con un desafío en sus ojos. Haz algo. Grítame. Mi papá te despedirá. Riley no gritó. No corrió a buscar un trapeador. No se disculpó con el multimillonario. Riley simplemente se estiró, agarró la silla vacía de la mesa de al lado y la arrastró raspándola ruidosamente contra el suelo. Se sentó directamente frente a Beatriz, ignorando a Arthur por completo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Arthur atónito. Riley clavó los ojos en la niña de 7 años. Hiciste un desastre. ¿Y qué?, se burló Beatriz. Límpialo. Ese es tu trabajo. Mi trabajo es servir comida, dijo Riley con voz peligrosamente tranquila. Mi trabajo no es limpiar lo que ensucian niños sanos que actúan como niños pequeños. ¿Desagradable? Riley metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó un trapo y lo dejó caer sobre la mesa frente a Beatriz. Límpialo, dijo Riley. Disculpe. Arthur intervino bajando la voz una octava. Señorita, pagaré por la limpieza, pagaré por sus zapatos. No le hable a mi hija así. Riley giró la cabeza lentamente para mirar al multimillonario. Señor, con todo el debido respeto, su dinero es la razón por la que ella cree que puede arrojar vidrio a la gente. Si usted lo limpia, le está enseñando que su desastre es problema de usted. Si yo lo limpio, le estoy enseñando que la gente trabajadora es basura. Se volvió hacia Beatrice. Límpialo o me llevo tu muñeca. Los ojos de Beatrice se abrieron de par en par. No puedes tocar mis cosas. ¡Mírame! Riley estiró la mano hacia la muñeca. Beatriz apartó la muñeca de un tirón chillando. «Papi, despídela». Arthur miró de su hija a la camarera. Vio algo en los ojos de Riley. No ira, sino una profunda y agotada determinación. Vio a una mujer que no tenía miedo de su patrimonio neto. «Papi, por favor», gritó Beatriz. Arthur se quedó quieto. «Límpialo, ve». La niña se congeló. La traición en su rostro era absoluta. Miró a Riley, quien no había parpadeado. Temblando de rabia, Beatriz agarró el trapo. Se deslizó fuera del reservado. Durante 3 minutos, el único sonido en el restaurante fue el de la niña sorbiendo los mocos y el golpe húmedo del trapo contra la baldosa. Hizo un trabajo terrible esparciendo el chocolate por todas partes, pero lo hizo. Cuando se levantó con las manos pegajosas, Riley asintió. «Bien, ahora siéntate». Riley se puso de pie, miró a Arthur y dijo, «Traeré la cuenta». Se alejó. 10 minutos después de que se hubieran ido, Riley fue a limpiar la mesa. Debajo del servilletero no había propina en efectivo. Había una tarjeta de presentación de papel grueso con letras en relieve. Arthur Sterling, CEO Sterling Dynamics. En el reverso escrito a mano con pluma estilográfica. «No sé quién eres, pero te necesito. Llama a este número esta noche». Riley miró fijamente la tarjeta durante 3 horas después de que terminó su turno. Su apartamento era una caja de zapatos en la parte ruinosa de la ciudad. El radiador siseaba y resonaba proporcionando más ruido que calor. En la encimera de la cocina había una pila de facturas médicas del centro de cuidado de su madre. Los sellos de vencido eran rojos y agresivos. Necesitaba dinero, no necesitaba complicaciones, y la familia de un multimillonario era la definición de una complicación. Pero el número en las facturas, $4,200, tomó la decisión por ella. Marcó el número. Residencia Sterling. Una voz masculina nítida respondió. «Soy Riley Miller. El señor Sterling me pidió que llamara». «Espere, por favor». 30 segundos después, la voz de Arthur apareció en la línea. «Llamaste». «Dejaste una tarjeta», dijo Riley apoyándose contra su encimera astillada. «Mire, señor Sterling, lamento la escena de hoy. Si planea demandar al restaurante o hacer que me despidan». «Quiero contratarte», interrumpió Arthur. «Soy camarera, no consultora». «Tengo consultores. Tengo tutores, niñeras, psicólogos y terapeutas conductuales. Les pago millones. Y Beatriz los aterroriza a todos. Hoy fue la primera vez en 3 años que la he visto escuchar a alguien». «Ella no escuchó», corrigió Riley. «Estaba en shock. No funcionará 2 veces».
Estoy dispuesto a apostar que lo hará. Quiero que vengas a la finca mañana, 10:00 a.m., solo para hablar. Te pagaré $5,000 por la hora. Riley casi deja caer el teléfono. $5,000. Eso cubría las facturas médicas y el alquiler. Estaré allí, susurró. La finca Sterling era menos un hogar y más una fortaleza. Altas puertas de hierro, cámaras girando para rastrear su maltrecho Honda Civic, mientras conducía por el camino sinuoso. La casa en sí era una extensa mansión neogótica que se alzaba contra el cielo gris. Un mayordomo abrió la puerta. El señor Sterling está en la biblioteca. El interior era frío. No frío de temperatura, sino emocionalmente congelado. Pisos de mármol, estatuas con calidad de museo, y un silencio tan profundo que se sentía pesado. Arthur estaba de pie junto a la ventana. Sentada en un sillón de orejas cerca, estaba una mujer que parecía tallada en hielo. Llevaba un traje gris severo, el cabello recogido hacia atrás tan tirante que parecía doloroso. «Señorita Miller». Arthur se giró. «Gracias por venir. Esta es la señora Agatha Harrington. Ella administra el hogar y el horario de Beatriz». La señora Harrington no se levantó. Miró a Riley de arriba abajo, su labio curvándose ligeramente ante el blazer de tienda de segunda mano de Riley. «Esta es la camarera». «Encantada de conocerla también», dijo Riley ignorando el tono. «Riley». Arthur dio un paso adelante. «Iré al grano. La madre de Beatriz murió cuando ella tenía 3 años. Desde entonces ha sido difícil. Viajo por negocios constantemente. La señora Harrington administra al personal, pero no podemos mantener una niñera. Beatriz las ataca física y emocionalmente. Destruye sus propiedades». «Es una niña», dijo Riley. «Se está portando mal para llamar la atención». «Es más que eso», intervino la señora Harrington suavemente. «La niña está rota. Sospechamos un trastorno de personalidad. Necesitamos a alguien simplemente para contenerla hasta que tenga edad suficiente para el internado en Suiza el próximo año». Riley sintió un escalofrío. Contenerla como a un animal. «Te ofrezco un puesto», dijo Arthur. «Con alojamiento. Usted será su cuidadora principal. El salario es de $150,000 al año más bonificaciones». A Riley se le cortó la respiración. Esa era una suma de dinero que le cambiaría la vida. Pero Arthur continuó. «Tendrá total autonomía. No tiene que rendir cuentas a la señora Harrington con respecto a la disciplina. Solo me rinde cuentas a mí». Los ojos de la señora Harrington se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Claramente odiaba esto. «¿Puedo conocerla primero?», preguntó Riley. «Antes de que diga que sí, ella está en el cuarto de juegos 3er piso a la este», dijo la señora Harrington con frialdad. «Buena suerte. La última salió sangrando». Riley subió la gran escalera. La casa parecía un museo, no un hogar. No había fotos en las paredes ni juguetes en el suelo, solo perfección. Encontró la puerta del cuarto de juegos entreabierta. Parecía que había pasado un tornado. Los juguetes estaban destrozados. Los libros estaban despedazados. Beatriz estaba sentada en medio del caos usando unas tijeras para cortarles la cabeza a una fila de costosas muñecas Barbie. Levantó la vista cuando entró Riley. El reconocimiento brilló en sus ojos seguido de un ceño fruncido defensivo. «¿Tú?», escupió Beatriz. «Mi papá contrató a la camarera. Eso es patético». Riley no entró al trapo. Caminó hacia un puff, apartó de una patada una Barbie sin cabeza y se sentó. Sacó un libro de bolsillo de su abrigo y comenzó a leer. Beatriz se quedó mirando. «¿Qué estás haciendo, leyendo? ¿Se supone que debes decirme qué hacer o intentar jugar conmigo o preguntarme sobre mis sentimientos?» «Todavía no me pagan», dijo Riley pasando una página. «Así que ahora mismo solo estoy pasando el rato». Beatriz se levantó. Las tijeras brillaron en su mano. Caminó hacia Riley. «Largo». «No». Beatriz agarró un bloque de madera y lo sostuvo. Pasó zumbando junto a la oreja de Riley, fallando por una pulgada. Riley no se inmutó. No levantó la vista. «Fallaste»,
dijo Riley con calma. Beatriz gritó un sonido agudo y penetrante de frustración. Agarró una botella de pintura roja de la mesa de arte. Voy a arruinar tu ropa. Son de una tienda de segunda mano, niña. Costaron $4. Adelante. Beatriz se congeló. La amenaza no funcionó. La dinámica de poder estaba alterada. Dejó caer la pintura respirando con dificultad. ¿Por qué no me tienes miedo?, susurró Beatriz. Todos me tienen miedo. Riley finalmente cerró su libro. Miró a la niña. Realmente la miró. Vio las ojeras bajo los ojos de Beatriz. Vio la forma en que las manos de la niña tenían un ligero temblor. Porque sé un secreto, dijo Riley suavemente. Beatriz se acercó curiosa a su pesar. ¿Qué secreto? Sé que no eres mala, dijo Riley. Creo que solo te sientes sola. Y creo que estás muy, muy cansada. El labio de Beatriz tembló. Por un segundo la máscara cayó, pero entonces la puerta chirrió. La señora Harrington estaba allí parada mirando. Inmediatamente el rostro de Beatriz se endureció. Tiró las tijeras al suelo. La odio. Papi, ella me pegó, gritó Beatriz mirando hacia la puerta. Riley miró hacia la puerta. La señora Harrington estaba sonriendo una fina sonrisa de reptil. Lo vi todo, mintió suavemente la señora Harrington, mientras Arthur subía corriendo las escaleras detrás de ella. Señor, Sterling, esta mujer acaba de amenazar a Beatriz. Arthur miró a Riley, luego a Beatriz, luego a la señora Harrington. Riley se puso de pie. Sabía cómo funcionaba esto. Los ricos siempre protegían a los suyos. El personal siempre se mantenía unido. Estaba a punto de ser expulsada. Ella no me pegó, dijo una vocecita. Todos se congelaron. Beatriz miraba al suelo con los puños cerrados. Ella no me pegó. Ella solo leyó un libro. La sonrisa de la señora Harrington se desvaneció. Beatriz querida, no tienes que mentir para protegerla. Quiero que se quede, dijo Beatriz mirando a su padre con desafío. Quiero a la camarera. Arthur soltó un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante años. Miró a Riley. Estás contratada. Puedes empezar esta noche. Riley miró a la señora Harrington. Los ojos de la mujer mayor eran fríos, prometiendo guerra. Riley miró a Beatriz, una cosa pequeña y enojada, perdida en una casa gigante. Iré a hacer mi maleta, dijo Riley. No tenía idea de que acababa de entrar en un campo de batalla. Los berrinches eran solo la superficie. El verdadero peligro no era la niña de 7 años. Era el secreto que se escondía en el botiquín y la mujer que tenía las llaves. La primera semana en la mansión Sterling fue una clase magistral de guerra psicológica. Riley había esperado berrinches. Lo que obtuvo fue una guerra fría. Beatriz no gritaba, no tiraba cosas. Simplemente ignoraba por completo a Riley. Si Riley entraba en una habitación, Beatriz se iba. Si Riley hacía una pregunta, Beatriz miraba a través de ella como si estuviera hecha de cristal. Era inquietante para una niña de 7 años. Era el comportamiento de un prisionero que había aprendido que interactuar con los guardias solo conducía a problemas. Pero el verdadero enemigo no era la niña, era la señora Harrington. Agatha Harrington dirigía la casa con la eficiencia de un dictador militar. Cada minuto del día de Beatriz estaba programado en una carpeta codificada por colores. Lecciones de francés a las 8:00. Violín a las 9:00. Etiqueta a las 11:00. La niña estaba siendo programada, no criada. Está atrasada en sus conjugaciones, le dijo la señora Harrington a Riley a la tercera mañana entregándole un horario. Asegúrese de que estudie durante su hora libre, sin televisión, sin juguetes. Riley tomó la carpeta, caminó hacia el compactador de basura en la cocina de alta tecnología y la dejó caer dentro. La señora Harrington jadeó, dejando caer su tableta. ¿Qué cree que está haciendo? Beatriz tiene 7 años, dijo Riley sirviéndose un café. No necesita una hora libre para estudiar conjugaciones. Necesita jugar en la tierra.
El señor Sterling se enterará de esta insubordinación. Bien, desafió Riley. Dígale, pero hasta que me despida, yo estoy a cargo de la niña. Usted está a cargo del polvo. La guerra había comenzado. Esa tarde comenzó a llover un aguacero torrencial que convirtió los jardines cuidados en barro. Beatriz estaba sentada en el solarium mirando por la ventana luciendo miserable con un rígido vestido de terciopelo. Riley entró vestida con jeans y una vieja sudadera con capucha. «Vamos». Beatriz no levantó la vista. «Vete». «Voy a salir a saltar en los charcos», anunció Riley. «Necesito un compañero». Beatriz la miró como si estuviera loca. «No se nos permite salir cuando llueve. Nos resfriaremos. La señora Harrington dice...» «La señora Harrington no está aquí», interrumpió Riley. «Y la lluvia es solo agua. Se seca». Riley caminó hacia el vestíbulo, agarró 2 impermeables y le arrojó uno a Beatrice. La niña lo atrapó por reflejo. Por un momento vaciló. El miedo a romper las reglas estaba grabado en su rostro, pero luego miró a Riley, que ya estaba abriendo las puertas francesas dejando que el olor a tierra mojada y ozono inundara la habitación estéril. Beatriz la siguió. Durante 20 minutos no fueron empleada y cargo. Eran solo 2 personas escapando de una prisión. Pisaron fuerte en el barro. Riley le mostró a Beatriz cómo encontrar gusanos. Beatriz resbaló y cayó de bruces en un charco arruinando su vestido de terciopelo. Se congeló esperando los gritos, esperando el castigo. Riley simplemente se rió. 10 puntos por estilo 0 por el aterrizaje. Beatriz parpadeó limpiándose el barro del ojo. Entonces, un sonido brotó de su garganta. Un sonido oxidado y desconocido. Una risita. Caminaron de regreso a la cocina empapadas, embarradas y temblando. Se estaban riendo hasta que vieron quién estaba parado junto a la isla de la cocina. Arthur Sterling y la señora Harrington. La señora Harrington parecía triunfante. «Lo ve, señor, le dije que está poniendo en peligro la salud de la niña. Mírelas, están asquerosas». Arthur miró a su hija. Vio el barro. Vio el vestido arruinado. La sonrisa de Beatriz se desvaneció al instante. Se encogió tratando de esconderse detrás de Riley. «Papi, yo», comenzó Beatriz con la voz temblorosa. «Está empapada hasta los huesos», dijo Arthur con voz baja. Miró a Riley. «¿En qué estabas pensando?» «¿Estábamos jugando?», dijo Riley parándose frente a Beatriz. «Tiene un sistema inmunológico débil», intervino rápidamente la señora Harrington. «Fue hospitalizada por neumonía el año pasado. Esto es negligencia». El rostro de Arthur se oscureció. «¿Es eso cierto?» «No sabía lo de la neumonía», admitió Riley. «Pero ella está bien. Estuvimos ahí fuera 20 minutos». «Ve a cambiarla», le espetó Arthur a Riley, «y encuéntrame en mi estudio». La señora Harrington sonrió con suficiencia. Riley llevó a Beatriz arriba. La niña estaba temblando, pero no por el frío. «Te va a despedir», susurró Beatriz. «Todos se van cuando Agatha los acusa». «No me voy a ir», prometió Riley, secando el cabello de Beatriz con una toalla. «Ahora ponte tu pijama abrigado. Yo me encargaré de tu papá». Riley marchó hacia el estudio. No llamó. Entró. Arthur se estaba sirviendo un trago. «Oh, no tienes idea de lo frágil que es Riley. Su madre murió de una enfermedad respiratoria. No puedo perderla». «La estás perdiendo ahora mismo», dijo Riley sin rodeos. Arthur se giró con el vaso en la mano. «Disculpa. Estás preocupado por sus pulmones. Deberías preocuparte por su espíritu. Esa niña te tiene terror. Piensa que la odias». «Le doy todo», gritó Arthur golpeando el vaso contra la mesa. «Esta casa, la mejor educación, la mejor ropa». «Le das cosas», enumeró Riley acercándose. «Pero no le das a ti mismo y la dejas con esa mujer». «La señora Harrington ha estado con esta familia durante 20 años. Ella me crió. Entonces hizo un trabajo terrible», espetó Riley. «Porque estás ciego. A Harrington no le importa Beatrice, le importa el control. Mantiene a Beatrice asustada y aislada para poder conservar su trabajo».
Beatrice se rió hoy. Arthur, ella se rió. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que se rió? Arthur se quedó en silencio. La ira parecía drenarse de él, reemplazada por una profunda y agotada tristeza. No sé cómo hablar con ella. Cada vez que lo intento, grita o huye. Porque está medicada, dijo Riley. Fue una suposición, una corazonada que había estado formando durante días. Arthur frunció el ceño. Toma vitaminas y un suplemento suave para su concentración. El médico lo recetó. ¿Quién le da las pastillas? Agatha. Suspende las pastillas, dijo Riley. Solo por una semana. Déjame encargarme de su dieta. Déjame encargarme de su horario. Si no mejora en 7 días, me iré y puedes demandarme. Arthur miró a la camarera. Vio el fuego en sus ojos. Vio el barro todavía en sus zapatos. «Una semana», dijo Arthur. «Pero si se enferma, estás acabada». La rebelión del sándwich de queso marcó el punto de inflexión, pero la batalla estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, Riley interceptó a la señora Harrington en el pasillo fuera de la habitación de Beatrice. La mujer mayor sostenía una pequeña bandeja de plata con un vaso de jugo y 2 pequeñas pastillas rosadas. «Me llevaré eso», dijo Riley bloqueando la puerta. Los ojos de la señora Harrington destellaron con veneno genuino. «Estos son sus suplementos matutinos. El señor Sterling insiste». «En realidad el señor Sterling y yo hablamos. No más suplementos por una semana». La señora Harrington agarró la bandeja con más fuerza. «Estás cometiendo un error, niña tonta. Sin esto se vuelve inmanejable. Tiene episodios violentos. Me arriesgaré». Riley le arrebató la bandeja. Entró al baño y tiró las pastillas por el inodoro. La señora Harrington la observaba con el rostro convertido en una máscara de fría rabia. «Te arrepentirás de esto». Los primeros 2 días de abstinencia fueron brutales. Beatriz estaba irritable, ansiosa, y no podía dormir. Arrojó un jarrón contra la pared el martes. Mordió el brazo de Riley el miércoles. Riley no gritó. No encerró a Beatriz en su habitación. Cuando Beatriz se enfurecía, Riley se sentaba en el suelo y esperaba. Cuando Beatriz lloraba, Riley le ofrecía un abrazo. Para el jueves la niebla se disipó. Riley se despertó con el olor a tostadas quemadas. Corrió escaleras abajo para encontrar a Beatriz parada en un taburete en la cocina, tratando de alcanzar la mermelada. «Tengo hambre», dijo Beatriz. Sus ojos estaban claros. Las ojeras se estaban desvaneciendo. «Hagamos panqueques», dijo Riley. «Pero lo haremos a mi manera, desordenado». Por primera vez la casa se sintió viva. Pusieron música pop a todo volumen. Mancharon de harina el techo. Y en medio de todo entró Arthur. Estaba vestido para una reunión de la junta revisando su correo electrónico en su teléfono. Se detuvo. Olió los panqueques. Escuchó la música. Miró a su hija. Ella no estaba gritando. No estaba ausente. Estaba bailando con una espátula. «¡Papi!», gritó Beatriz. «No huyó». Levantó un panqueque deforme y quemado. «Hice esto. Parece un monstruo». Arthur se quedó congelado. Riley le dio un codazo. «Cómase al monstruo, señor Sterling». Arthur le dio un mordisco a la masa cruda y quemada. Se lo tragó. «Está delicioso, Vi». Beatriz sonrió radiante. Era la primera vez que Riley los veía conectar. Pero acechando en la puerta observando la feliz escena doméstica, estaba la señora Harrington. No estaba mirando a Arthur. Estaba mirando a Riley con los ojos de un depredador que se daba cuenta de que su territorio había sido violado. Esa noche, Riley decidió investigar un poco. Esperó hasta que la casa estuviera dormida. Sabía que la señora Harrington llevaba un registro diario en la oficina de la despensa, una pequeña habitación al lado de la cocina. Riley bajó las escaleras sigilosamente. La casa gemía con el viento. Usó su teléfono como linterna. La oficina de la despensa estaba abierta. Riley rebuscó en los cajones. Encontró el libro de gastos del hogar. Encontró los horarios del personal. Entonces, escondido en la parte posterior de un archivo etiquetado como médico, lo encontró. No era un recetario. Era un recibo de una farmacia en el extranjero.
Disoxin, haloperidol. La formación de enfermería de Riley entró en acción. Disoxin era metanfetamina speed de grado médico. El haloperidol era un antipsicótico fuerte utilizado para la esquizofrenia. La señora Harrington no le estaba dando vitaminas a Beatriz. Le estaba dando una mezcla explosiva de estimulantes para volverla errática y agresiva durante el día, y sedantes para noquearla por la noche. Estaba fabricando químicamente un trastorno de conducta. ¿Por qué Riley profundizó más? Encontró un extracto bancario, una cuenta conjunta, Agatha Harrington, el fideicomiso Sterling. Había una cláusula de estipendio para cuidadores, $20,000 mensuales para la gestión de necesidades especiales. Si Beatrice se curaba o la enviaban a un internado regular, la señora Harrington perdía $20,000 al mes. Si Beatrice estaba enferma y era inmanejable, la señora Harrington seguía siendo esencial y el dinero seguía fluyendo. Estaba envenenando a una niña por un cheque. Riley sintió náuseas. Agarró los papeles con las manos temblando. Necesitaba mostrárselos a Arthur de inmediato. Se dio la vuelta para salir de la oficina, la luz se encendió. La señora Harrington estaba parada en la entrada. No llevaba su traje habitual. Llevaba una bata de seda y en la mano sostenía un pesado candelabro de latón. «Sabía que eras una rata», dijo la señora Harrington suavemente. «Las ratas siempre van a olisquear donde no deben». «La estás drogando», dijo Riley retrocediendo contra el escritorio. «Tengo las pruebas. Arthur te matará». Arthur cree lo que yo le digo que crea. Es un hombre débil afligido por su esposa muerta. Soy la única estabilidad que conoce. La señora Harrington dio un paso adelante levantando el candelabro. «Vas a darme esos papeles, Riley, y luego vas a hacer tus maletas y te irás. Vas a robar algo de plata al salir. Esa es la historia. La camarera ladrona que huyó en la noche». «No voy a ir a ninguna parte», se preparó Riley. «Oh, creo que sí lo harás». La señora Harrington se abalanzó. Riley esquivó, pero no lo suficientemente rápido. La pesada base de latón le golpeó el hombro, enviando una onda de dolor por su brazo. Riley tropezó tirando una pila de archivos. «¡Ayuda! ¡Fuego!», gritó la señora Harrington de repente, dejando caer el candelabro y rasgándose su propia bata. Se arañó la cara con las uñas. «¿Qué está haciendo?», jadeó Riley ante el cambio de narrativa. La señora Harrington siseó. Pasos pesados retumbaron por el pasillo. El equipo de seguridad Arthur. Riley estaba acorralada. Sostenía los papeles contra su pecho. Tenía la verdad, pero solo era una camarera. La señora Harrington era la institución. La puerta se abrió de golpe. 2 guardias de seguridad entraron corriendo con las armas desenfundadas. Arthur estaba justo detrás de ellos en pijama, con los ojos muy abiertos por el pánico. «¡Ella me atacó!», chilló la señora Harrington, colapsando en el suelo y señalando con un dedo tembloroso a Riley. «La atrapé robando los archivos médicos. Ella me golpeó». Arthur miró a la señora Harrington sangrando de la cara. Miró a Riley sosteniendo los archivos, jadeando, luciendo culpable como el pecado. «¿Riley?», preguntó Arthur con la voz quebrada. «¿Qué hiciste?». Riley miró al hombre por el que empezaba a sentir cariño. Miró los papeles en su mano. «Encontré el veneno, Arthur», dijo Riley con voz firme a pesar del miedo. «Descubrí por qué grita tu hija». Arthur vaciló. «No la escuches», gritó la señora Harrington. «Es una adicta. Mírale los ojos». Arthur dio un paso hacia Riley. «Dame los papeles». Riley extendió la mano. Pero antes de que Arthur pudiera tomarlos, la señora Harrington se lanzó desde el suelo, no hacia Riley, sino hacia los papeles. Los arrebató con una velocidad que desafiaba su edad y los partió por la mitad. Luego otra vez lanzando el confeti al aire. «¡Llévensela!», gritó la señora Harrington a los guardias. Los guardias agarraron a Riley. «No, Arthur, escúchame. Revisa las pastillas. Revisa las cuentas bancarias». Riley gritó mientras la arrastraban fuera de la habitación. Arthur se quedó de pie en el centro de la oficina, rodeado de papel rasgado. Miró a su ama de llaves de confianza que sollozaba en el suelo.
Luego miró el único trozo de papel que había caído sobre su zapatilla. No era un extracto bancario, era un recibo. Se agachó y lo recogió. Leyó el nombre químico haloperidol. Miró a la señora Harrington. Ella seguía llorando cubriéndose la cara. Arthur no dijo una palabra. No les dijo a los guardias que se detuvieran. Simplemente dobló el trozo de papel y se lo metió en el bolsillo. La guerra acababa de trasladarse de la guardería al dormitorio principal, y Riley se había ido. La celda de detención del precinto 19 olía a café rancio y desesperación. Riley estaba sentada en el banco de metal abrazando sus rodillas. Llevaba allí 6 horas. Nadie había venido. Había usado su única llamada telefónica para dejar un mensaje en el asilo rogándoles que no desalojaran a su madre si el pago se atrasaba. Cerró los ojos y vio el rostro de Beatrice. La traición, la confusión. Ella cree que la dejé. Eso dolía más que las esposas. De vuelta en la finca Sterling, el silencio había regresado. Era una manta pesada y asfixiante. Beatriz estaba sentada en medio de su habitación. Las Barbies sin cabeza habían desaparecido. La habitación estaba impecable de nuevo. La señora Harrington la había limpiado mientras Beatriz dormía. «Hora de tus vitaminas, querida», arrulló la señora Harrington entrando en la habitación. Beatriz miró las pastillas rosas. «No las quiero». Riley dijo que son malas. «Riley era una ladrona», dijo la señora Harrington con la voz destilando falsa simpatía. «Robó plata del comedor. Nunca le importaste, Beatrice. Solo estaba actuando para acercarse al dinero de papá». «¡Mientes!», gritó Beatrice. La señora Harrington agarró la mandíbula de Beatrice. Su agarre era fuerte, sus uñas clavándose en la piel suave. «Escúchame, pequeña mocosa. Ella se ha ido. Está en la cárcel. Si no tomas estas pastillas, me aseguraré de que se quede allí para siempre. ¿Quieres eso?». Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. Sacudió la cabeza. «Entonces traga». Beatriz tragó las pastillas. La luz en sus ojos comenzó a apagarse. El zombi había vuelto. Abajo, dentro del estudio principal, Arthur Sterling no dormía. No estaba trabajando. Estaba mirando fijamente un trozo de papel bajo una lámpara de aumento. Haloperidol. Cogió su teléfono y marcó un número privado. Dr. Evans, el médico de familia que había sido expulsado por la señora Harrington hace años. «¿Evans?», dijo Arthur con voz rasposa. «Necesito que realices un análisis toxicológico. No en mí. En una muestra que encontré en la basura». «Arthur, son las 3 de la mañana. Voy para allá ahora». Arthur condujo él mismo. No confiaba en su conductor. No confiaba en nadie. Le entregó al médico la otra mitad del recibo roto y un pequeño frasco de líquido transparente que había logrado extraer con una jeringa de la botella de vitaminas, mientras la señora Harrington estaba en la ducha. El doctor Evans realizó la prueba. Tomó 1 hora. Cuando regresó, su rostro estaba pálido. «Arthur, esto es un cóctel de antipsicóticos y anfetaminas. Es restricción química. Imita los síntomas del trastorno bipolar y el TDAH severo, pero también induce paranoia y agresión a medida que desaparece el efecto». «¿Quién está tomando esto?». Arthur sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Beatriz». El doctor Evans dejó caer el portapapeles. «Tiene 7 años. Esto podría causar daño neurológico permanente. ¿Quién recetó esto?». «Nadie», susurró Arthur. «Agatha lo hizo». Arthur se puso de pie. Una furia fría y peligrosa lo invadió. Era un hombre que podía destruir empresas con una firma. Se dio cuenta ahora de que había dejado vivir a una víbora en su nido durante 2 décadas. «Llama a la policía», dijo Evans. «No», dijo Arthur abrochándose el abrigo. «Todavía no. Si llamo a la policía, contratará abogados. Dirá que fue un error o que yo lo autoricé. Tiene acceso al fideicomiso familiar. Desaparecerá con millones. Entonces, ¿qué vas a hacer?». «Tengo una gala benéfica mañana por la noche»,
dijo Arthur con los ojos duros como el pedernal. La prensa estará allí, la junta directiva. A Agatha le encanta ser el centro de atención. Le voy a dar un espectáculo que nunca olvidará. Y la camarera. Arthur hizo una mueca. Tengo que sacarla. El sol salía cuando la pesada puerta de acero de la celda de detención se abrió con estruendo. Miller pagaron tu fianza, gruñó el guardia. Riley se levantó rígida y adolorida. Salió al vestíbulo esperando ver a un fiador. En cambio, vio a Arthur Sterling apoyado contra la pared, luciendo como si no hubiera dormido en una semana. Ella se detuvo. ¿Viniste para asegurarte de que me fuera de la ciudad? Arthur caminó hacia ella. No le importaba que la gente estuviera mirando. Cayó de rodillas en el sucio suelo de linóleo. Arthur. Riley retrocedió sorprendida. Lo siento tanto, dijo el multimillonario con la voz quebrada. No miré, no vi. Tenías razón en todo. Riley lo miró hacia abajo. Vio el trozo de papel en su mano. ¿Ella está bien?, preguntó Riley inmediatamente. No. ¿Estoy despedida? No. ¿Dónde está mi dinero? Está viva, dijo Arthur poniéndose de pie. Pero Agatha la tiene. Riley, tengo un plan, pero no puedo hacerlo solo. Beatriz confía en ti. Necesito que vuelvas a la guarida del león una última vez. Ella me incriminó, dijo Riley. Lo volverás a hacer. Esta vez no, prometió Arthur, porque esta vez nosotros estamos poniendo la trampa. La gala anual de la Fundación Sterling fue el evento de la temporada social de Manhattan. La finca se transformó. El camino de entrada estaba lleno de Bentleys y Rolls Royces. El jardín estaba cubierto con carpas de seda. Los fotógrafos bordeaban la alfombra roja, los flashes estallaban como relámpagos. Adentro, la señora Harrington estaba en su elemento. Llevaba un vestido de terciopelo negro que costaba más que la casa de la infancia de Riley. Dirigía al personal de catering con gestos de mano agudos e imperiosos. Señor Sterling, saludó a Arthur mientras él bajaba las escaleras en su smoking. Todo es perfecto. El senador está aquí y la prensa pregunta por Beatriz. ¿Está lista?, preguntó Arthur manteniendo su rostro inexpresivo. Está un poco cansada, dijo la señora Harrington con suavidad. Le di un sedante suave para ayudar con la ansiedad por la multitud. Será un ángel. Excelente, dijo Arthur. Bájala en 20 minutos para el discurso. La señora Harrington asintió y se alejó deslizándose. Se sentía invencible. La camarera se había ido probablemente huyendo del estado. Arthur estaba de nuevo bajo su control. El dinero estaba a salvo. Subió a la guardería. Beatriz estaba sentada en la cama con un vestido rosa con volantes, mirando fijamente la pared. Sus pupilas estaban dilatadas. Se balanceaba ligeramente. ¡Arriba! La señora Harrington aplaudió. Hora del espectáculo, princesa. Recuerda, sonríe para las cámaras. Si lloras te quitaré tus muñecas para siempre. Beatriz se asintió lentamente con movimientos torpes. Abajo la fiesta estaba en pleno apogeo. Los camareros circulaban con champán. Entre ellos, moviéndose con una invisibilidad eficiente, había una mujer con el cabello oscuro recogido en un moño apretado, vistiendo el uniforme estándar de catering. Riley mantenía la cabeza baja. Llevaba una bandeja de pasteles de cangrejo. Se movía entre la multitud escuchando. Arthur se ve terrible, susurró una socialité. Bueno, ya sabes lo de la hija, respondió otra. Inestable. La pobre Agatha mantiene esa casa funcionando. Riley agarró la bandeja con más fuerza. Se dirigió al área detrás del escenario, detrás del podio. Arthur estaba allí ajustando su micrófono. La vio y le hizo un gesto con la cabeza apenas perceptible. Damas y caballeros, retumbó el presentador. Por favor, den la bienvenida a su anfitrión Arthur Sterling. Los aplausos estallaron como truenos. Arthur subió al escenario. Miró hacia el mar de rostros, los ricos, los poderosos, los ajenos a la realidad. Gracias, dijo Arthur. Esta noche se trata del futuro. Se trata de proteger a los inocentes. Y hablando de inocentes, señaló hacia un lado del escenario.
La señora Harrington salió sosteniendo la mano de Beatrice. La multitud se enterneció. ¡Qué niña tan hermosa! Pero al entrar en el foco de luz, Beatrice tropezó. La señora Harrington tiró de su brazo hacia arriba con fuerza con una sonrisa plasmada en su rostro. «Saluda, querida», siseó la señora Harrington entre dientes. Beatrice levantó una mano pesada, miró las luces brillantes, miró a la multitud. Parecía aterrorizada y drogada. «Se ve enferma», murmuró alguien en la primera fila. Arthur permaneció en el podio. Empezó a salirse del guión. «Pensé que mi hija estaba enferma. Me dijeron que estaba rota, me dijeron que necesitaba disciplina y medicación». La señora Harrington se puso rígida. Miró a Arthur bruscamente. «¿Pero recientemente?», continuó Arthur, su voz ganando fuerza. «Aprendí que la enfermedad puede ser fabricada y que los monstruos no viven debajo de la cama, viven en los cuartos del personal». Los ojos de la señora Harrington se abrieron de par en par. Intentó sacar a Beatrice del escenario. «Vámonos, querida. Papá está haciendo una broma». «Quédate donde estás, Agatha», ordenó Arthur. El micrófono emitió un chirrido agudo. La sala quedó en completo silencio. «¿Qué significa esto?», exigió la señora Harrington tratando de mantener su dignidad. «Está borracho. Corten la transmisión». «No estoy borracho», dijo Arthur. «Y no vamos a cortar nada», señaló la gran pantalla de proyección detrás de él, usualmente utilizada para estadísticas de caridad. La pantalla parpadeó. Comenzó a reproducirse un video. Era granulado en blanco y negro, imágenes de cámara oculta. Arthur la había instalado en la guardería la mañana en que sacó a Riley bajo fianza. En la pantalla, la señora Harrington trituraba pastillas en el yogur de Beatrice. Audio. «Cómelo, niña desgraciada. Si le dices a tu padre, le diré que estás loca. Nadie le cree a una niña loca». La multitud jadeó una inhalación colectiva que succionó el aire de la habitación. La señora Harrington se congeló. Soltó la mano de Beatrice como si quemara. Eso está manipulado», gritó ella con la voz quebrada. «Eso es un deepfake, ¿verdad?», preguntó Arthur. «Y las transferencias bancarias, el desfalco del fideicomiso, los sobornos de la farmacia en el extranjero». La señora Harrington miró a su alrededor. Las socialites la miraban con horror. La ilusión se estaba rompiendo. «Hombre desagradecido», chilló cayendo su máscara por completo. «Yo te crié, yo te salvé. Esa niña es un demonio. Necesita ser medicada o lo destruye todo». Se abalanzó hacia Beatrice agarrando los hombros de la niña. Diles lo mala que eres». Beatrice gimoteó demasiado débil para defenderse. De repente una figura con uniforme de camarero salió corriendo desde las salas. Riley golpeó a la señora Harrington con la fuerza de un jugador de fútbol americano. No usó elegancia, usó pura rabia protectora. Derribó a la mujer mayor enviándolas a ambas a estrellarse contra los arreglos florales. «¡Aléjate de ella!», gritó Riley, inmovilizando a la señora. Harrington en el suelo. La seguridad corrió al escenario, pero no agarraron a Riley. Agarraron a la señora Harrington. Arthur corrió hacia su hija. Tomó a Beatrice en sus brazos. Ella temblaba llorando en silencio. «Te tengo». Arthur lloró en su cabello. «Te tengo, Vi. Ella ya no puede hacerte daño». Riley se puso de pie, quitándose pétalos de rosa de su uniforme. Respiraba con dificultad. Toda la sala la miraba fijamente. La camarera que acababa de derribar al ama de llaves en televisión en vivo. La señora Harrington fue arrastrada gritando obscenidades, pateando a los guardias. El silencio que siguió fue pesado. Arthur se puso de pie sosteniendo a su hija. Miró a la multitud. Luego miró a Riley. Caminó hacia el micrófono aún sosteniendo a Beatrice. «Váyanse todos», dijo Arthur. «Pero la cena», comenzó una invitada. «¡Largo!», rugió Arthur. «¡Fuera de mi casa!». Los invitados corrieron en desbandada. En minutos el salón de baile estaba vacío. Solo quedaban Arthur, Beatrice y Riley parados entre las mesas abandonadas de la gala.
Beatriz levantó la cabeza del hombro de su padre. Miró a Riley. Sus ojos estaban aturdidos, pero reconoció a su amiga. «Riley», susurró, «venciste a la bruja». Riley sonrió con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, niña, vencí a la bruja». Beatriz extendió los brazos. Riley se acercó y tomó a la niña. Beatriz enterró su rostro en el cuello de Riley, y finalmente, después de años de contenerlo, se dejó llevar. Sollozó. No un berrinche, solo puro y desgarrador alivio. Arthur las observó. Sabía que la guerra estaba ganada, pero la curación ni siquiera había comenzado. La nieve caía suavemente sobre Manhattan, cubriendo la ciudad con un tranquilo manto blanco. Habían pasado 6 meses desde la noche de la gala, la noche que los tabloides llamaron el ajuste de cuentas de la alfombra roja. La finca Sterling ya no parecía una fortaleza. Había un muñeco de nieve en el patio delantero, ligeramente torcido, usando una de las costosas bufandas de seda de Arthur Sterling. Las ventanas, antes cubiertas con pesadas cortinas opacas, estaban abiertas a la luz del invierno. Adentro, el silencio había desaparecido. En la cocina, había harina por todas partes. Riley le estaba enseñando a Beatriz cómo hacer masa de pizza. Beatriz, que ahora lucía saludable y vibrante, con las mejillas sonrosadas y un poco más de peso en los huesos, se reía mientras arrojaba un trozo de masa a la pared. «¡Se pegó!», vitoreó Beatriz. Arthur estaba sentado en la isla de la cocina. No llevaba traje. Llevaba un suéter de punto trenzado y jeans. Estaba leyendo un libro sobre psicología infantil, pero sobre todo observaba a las 2 personas más importantes de su vida. La recuperación no había sido fácil. El primer mes después de la gala fue una pesadilla. Beatriz pasó por síndrome de abstinencia. Hubo noches de gritos temblores y terrores fantasmas donde pensaba que la señora Harrington entraba por los conductos de ventilación. Riley no se había separado de su lado. Movió un catre a la habitación de Beatriz. Sostuvo la mano de la niña durante las fiebres. Cantó canciones de cuna hasta que se le quebró la voz. Arthur había cancelado todos sus viajes de negocios. Por primera vez, aprendió a ser padre guiado por la camarera que sabía más sobre el amor que él sobre acciones. La justicia había sido rápida. La investigación policial reveló que Agatha Harrington había estado desviando millones del fideicomiso Sterling durante más de una década. La restricción química de una menor añadió una lista de delitos graves que aseguraron que moriría en una prisión federal. La niña intratable no estaba rota, estaba siendo envenenada. «Oye». Riley se limpió las manos en el delantal mirando a Arthur. «Tierra llamando al CEO. Estás mirando fijamente». Arthur sonrió. «Estoy admirando». Se levantó y caminó hacia ellas. La dinámica había cambiado. Riley ya no era una empleada. Técnicamente todavía estaba en la nómina, pero las líneas se habían desdibujado hacía mucho tiempo. «Tengo una sorpresa», dijo Arthur. «Vayan a cambiarse. Ropa elegante, pero cómoda». «¿A dónde vamos?», preguntó Beatriz con los ojos muy abiertos. «¿Es una fiesta? Mejor», dijo Arthur. 1 hora después, la camioneta negra se detuvo en un lugar familiar. El letrero de neón zumbaba en el crepúsculo. The Silver Spoon Diner. Riley jadeó. «Arthur, ¿por qué estamos aquí?» «Tenemos asuntos pendientes», dijo Arthur. Entraron. El restaurante estaba lleno. Rick, el gerente que solía gritarle a Riley, levantó la vista. Se quedó boquiabierto cuando vio al multimillonario sosteniendo la puerta para su ex camarera. Tomaron el reservado de la esquina, el mismo donde se habían conocido. Beatriz se deslizó dentro. Esta vez no tenía una muñeca. Tenía una confianza que era completamente nueva. «¿Riley?», preguntó Beatriz. «Sí, niña». «Quiero un batido de chocolate en una copa de cristal». Riley sonrió. «Lo tienes». Cuando llegó el pedido, Beatriz miró fijamente el vaso. Miró a Riley. Luego, con un brillo travieso en los ojos, fingió empujarlo fuera de la mesa. Arthur se estremeció. Riley no lo hizo. Beatriz se rió y tomó un sorbo. «Solo bromeo, papá. Respira».
Arthur exhaló sacudiendo la cabeza. Ustedes dos me van a dar un ataque al corazón. Metió la mano en su bolsillo. El ambiente en la mesa cambió. Sacó una pequeña caja de terciopelo. Riley se congeló. El sonido del restaurante pareció desvanecerse. «Riley», dijo Arthur con voz firme pero emotiva. «Salvaste a mi hija. Me salvaste a mí. Entraste en una casa de monstruos y no te inmutaste. No eres una camarera para nosotros. Eres el ancla». Abrió la caja. No era un diamante del tamaño de una pista de patinaje. Era un zafiro simple y elegante azul, como el vestido que Beatriz usó el primer día que realmente sonrió. «No quiero una niñera», dijo Arthur. «Y no quiero una empleada. Quiero una compañera. Quiero una madre para Vi. ¿Te casarías con nosotros?» Riley miró el anillo. Luego miró a Beatriz. Beatriz estaba rebotando en su asiento. «Di que sí. Di que sí. Practicamos esto en el coche». Riley se rió con las lágrimas derramándose. Miró al hombre que había aprendido a amar de nuevo y a la niña que había aprendido a vivir de nuevo. «Sí», susurró Riley. «Me casaré contigo». El restaurante estalló en aplausos. Rick era el que aplaudía más fuerte. Beatriz vitoreó y los abrazó a ambos. «¿Significa esto que tendré un hermano?», preguntó en voz alta. Arthur y Riley se sonrojaron. «Terminemos el batido primero», rió Riley. Mientras estaban sentados allí una familia forjada en el fuego, Riley miró por la ventana. Pensó en los $3 en su cuenta bancaria ese día que los conoció. Pensó en las manchas de su delantal. Pensó en cómo la gente la descartaba como solo una camarera. Se dio cuenta entonces de que los títulos no importaban. Niñeras, tutores, psicólogos, todos habían fallado porque trataban a Beatriz como un trabajo. Riley tuvo éxito porque trató a Beatriz como a un ser humano. El amor resultó ser. Era la única credencial que importaba. Y así es como Riley Miller pasó de servir mesas a salvar una vida, demostrando que a veces no necesitas un doctorado o un salario millonario para cambiar el mundo. Solo necesitas el coraje de escuchar cuando todos los demás están gritando. Arthur y Riley se casaron 3 meses después en una ceremonia privada en el jardín con Beatriz, como la niña de las flores. Iniciaron una fundación dedicada a ayudar a niños diagnosticados erróneamente con trastornos de conducta, asegurando que ningún niño volviera a sufrir en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, o si crees que un poco de amabilidad puede conquistar incluso los secretos más oscuros, por favor dale al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Y no olvides suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas una historia. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que los héroes se pueden encontrar en los lugares más improbables. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.